voy a enseñar qué son las variables y los tipos de datos. En esta ocasión vamos a trabajar con lenguaje C. Este es uno de los videos del mini curso de estructura de datos en C que estoy grabando para ti. ¿Por qué lo hacemos en C? Porque básicamente C nos permite trabajar a un nivel mucho más bajo, nos permite hacer cosas que en otros lenguajes no se pueden, y para eso de estructuras de datos, como lo vamos a ver a muchísima profundidad, pues es importante poder trabajar de la mejor forma, ¿no? Con las mayores herramientas y recursos. ¿Ok? En este caso, trabajando directamente con memoria. Entonces vamos a hacerlo así. Hoy te voy a enseñar qué son las variables y los tipos de datos, todo enfocado hacia la memoria. ¿Ok? Quiero que prestes muchísima atención para que no te me confundas y no te me pierdas. Vamos a empezar. Vamos aquí a la tablet, me voy a poner mis lentes porque si no, no veo. Pero a ver, básicamente, nosotros sabemos que cuando programamos tenemos variables, ¿no? Utilizamos variables. ¿Y qué son esas variables? Pues son como cajitas que podemos guardarle cosas, ¿no? Esas cosas que podemos guardarle son datos. ¿Ok? Cada cajita puede guardar datos. ¿Qué datos puede tener o qué cosas puede tener adentro? Pues puede tener números, letras, caracteres, un signo de interrogación, un 55, puede tener un 5.24, puede guardar esos tipos, ¿va? Numéricos, puede guardar letras y puede guardar, por ejemplo, si es booleano, true o false. ¿Ok? Pero ahora, a ver, eso es una analogía, pero realmente, ¿qué pasa o cómo funciona? Nosotros tenemos algo en la computadora que se llama memoria RAM, ¿ok? Esta memoria RAM está dividida en estas rayitas, en estos cuadritos, que se llaman celdas de memoria, ¿ok? Celdas. Cada cuadrito, cada uno de estos se llama celda. ¿Ok? En la memoria RAM tenemos millones y millones de celdas, entonces, como son muchísimas, necesitamos ponerles un número para identificarlas, ¿no? Para saber en qué parte estamos. Si yo tengo, pues imagínate, ¿no? Si yo estoy aquí y yo guardo un 5, por ejemplo, aquí, ¿cómo sé en qué parte lo guardo? Pues si no tiene nada que me lo indique, pues yo nunca lo voy a saber. Entonces, para eso nosotros tenemos una dirección de memoria. Entonces, si yo guardo un 5 aquí, digo, ok, en la dirección 51D de la memoria RAM, yo guardé el número 5, ¿ok? Imagínate. Entonces, nosotros ya tenemos esto de aquí, ya sabemos en dónde se guardan nuestras variables, en dónde se guardan nuestros datos, pero ahora, ¿cómo se guardan los datos? La computadora solamente entiende dos cosas, ceros y unos, lenguaje binario, ¿ok? Solamente tiene estas dos cositas, lenguaje binario. Si nosotros queremos tener aquí un 5, no lo va a guardar así, de esta forma como nosotros lo estamos poniendo. Lo que hace la computadora es hacer esto. ¡Pum! Lo guarda en ceros y unos, el lenguaje binario, ¿ok? Todo lo guarda con ceros y unos. Pero aquí hay un problema, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero poner esto? Quiero poner esto en una variable. ¿Cómo sabe la computadora? O sea, si sabemos que podemos guardar números, podemos guardar letras, podemos guardar true o false, podemos guardar números decimales, números negativos, números positivos, podemos guardar un montón de cosas, y yo solamente puedo interpretarlo con ceros y unos, ¿cómo sabe la computadora qué cosa estoy guardando? Pues no lo sabe. Así a secas no lo sabe. Por eso existe algo que se llama tipo de dato. Básicamente los tipos de datos, que son los que tenemos aquí, le indican a la computadora qué cosa estamos guardando y cómo lo va a interpretar, ¿vale? Entonces esto puede que lo interprete, dice, ok, si tú le dices que es de tipo entero, pues esto lo va a interpretar, no sé, imagínate, no me voy a poner aquí a hacerlo, pero imagínate que este es el número 65, ¿no? El número entero. Pero si fuera un número decimal, pues a lo mejor es, no sé, el 35, 32.5, es un ejemplo, ¿no? Si fuera de tipo flotante, ¿no? O decimal. Si esto fuera a lo mejor un char, le digo que lo lea como un carácter, pues a lo mejor esto es un signo de interrogación. Ok, entonces te das cuenta que depende del tipo de dato, la computadora interpreta esto mismo de diferentes formas. Por eso es importante definir bien los tipos de datos. Ok, ahora aquí tenemos diferentes tipos de datos. Tenemos numéricos y tenemos, por ejemplo, caracteres, tenemos booleanos. Bueno, antes de esto, antes de decirte los tipos de datos, se me pasó algo importante. Ya sabemos dónde se guardan las cosas, ya sabemos cómo se guardan, sabemos que se guardan aquí ceros y unos, ¿no? Pero ahora, cada cuadrito tiene un límite. Solamente puede guardar cierta cantidad de ceros y unos. Solamente, específicamente, solamente puede guardar 8 ceros u 8 unos u 8 combinaciones, ¿vale? En este caso, por ejemplo, 0, 1. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 y 8, ¿no? Aquí está un poco salido, pero todo esto va dentro de esta misma celda, ¿ok? Entonces, cada una de estas puede guardar solamente 8 ceros, 8 unos, no importa la forma que sea. Si son todos ceros, si son todos unos, si son mezclados, no le importa, con que sean 8, con eso. Ahora, ¿cómo se llaman estas cositas? Cada una de estas cositas se llama bit, ¿ok? Es la unidad más básica de información, ¿ok? Un bit, que solamente puede ser 0 o puede ser 1, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, aquí tenemos 8 ceros. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si un 0 es un bit, o un 0 o un 1 es un bit, si tenemos 8, pues esto guarda 8 bits. 8 bits, ¿ok? Cada celda guarda 8 bits. Y esto de otra forma podemos llamarlo, pues estos 8 bits, cuando nosotros juntamos 8 bits, podemos llamarlo también que guardamos un byte en memoria, ¿ok? Entonces 8 bits, 8 ceros, 8 unos, 8 sí mezclado, esto es igual a un byte, ¿ok? Y es lo que puede guardar nuestra celda, por así, digamos, solita, ¿no? Entonces nosotros ya lo tenemos y ahora sí tenemos diferentes tipos de datos. Ya que sabemos que cada una de estas celdas guarda un byte, tenemos un byte, tenemos un byte, tenemos aquí un byte, esto vamos a quitarlo, tenemos aquí un byte. Ya que nosotros tenemos esto, ahora sí vamos a ver los tipos de datos. Tenemos números enteros, tenemos números flotantes, que son básicamente los números decimales. Entonces vamos a empezar con los números enteros. Este tipo de dato int, lo que hace es manejarlo como número entero, ¿ok? Como número entero. Sabemos que los números enteros no tienen decimales, ¿ok? ¿Y cuánto tamaño ocupa en memoria? Aquí dice que para guardar un número entero, un número int, ocupa 4 bytes. Si sabemos que cada celda es un byte, quiere decir que para guardar un número de tipo int o de tipo entero, es decir, por ejemplo, para hacer algo así, como int, por ejemplo, num igual a 5, para guardar este 5 de tipo entero, necesitamos 4 bytes, 4 de estas celdas de memoria, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos aquí como 0, 0, 0, por ejemplo, para guardar el 5 en binario es esto, 1, 0, 1, ¿ok? Entonces, imagínate que aquí vamos a tener un montón de ceros, 8 ceros aquí, 8 ceros aquí, 8 ceros aquí, aquí vamos a tener 5 ceros, y completamos con estos 3, ¿no? Con estos 3 bits para que sean los 8. Entonces, de esta forma, realmente se está guardando el número 5. No se está guardando así directamente. ¿Estás de acuerdo? Entonces, tenemos aquí ya el número 5. Ocupa 4 bytes. Ahora, tenemos otro tipo de dato que es igual para guardar números enteros, que es el tipo short. ¿Ok? Este tipo short, si te das cuenta, es de menor capacidad en memoria, 2 bytes. Pero, digamos que la cantidad, obviamente, que puede representar, pues es menor. Con nosotros 4 bytes podemos representar un montón de números. ¿Cuál es el rango de los números que podemos representar con números enteros? Pues es básicamente este, ¿vale? De este número a este número. ¿Ya te diste cuenta que es un número gigante? Ahora, cuando es tipo short, como es la mitad del espacio, pues sería lógico que podemos guardar menos cantidad de información. Si te das cuenta, aquí podemos representar del menos 32.768 al 32.767. Es la cantidad de números que podemos representar. Más bien, el rango de números. Si yo quiero, por ejemplo, el 32.768, esto ya no lo puedo representar con un tipo short, porque se pasa del rango, ¿vale? Entonces ya tenemos el entero, el short, que básicamente ocupa solamente esto, 2 bytes, 2 cuadritos en memoria. Tenemos ahora, por ejemplo, el tipo flotante. El tipo flotante, la diferencia es que guarda números decimales, ¿ok? El flotante, aquí dice que también ocupa 4 bytes, es decir, ocupa estos 4 cuadritos, este y este, para representar sus números, pero la diferencia es que aquí guarda números decimales, ¿ok? Si yo tengo, por ejemplo, num igual a 5, igual ocupa 4 bytes, pero si yo le pongo que es entero, el 5 realmente lo va a trabajar así, como un 5 entero. Pero si nosotros le ponemos que es un float, un flotante, aquí le vamos a decir que va a trabajar con esto, 5.0. Aquí ya involucra decimales. Y pues obviamente este tipo flotante pues tiene cierta cantidad de decimales.
ocupa 4 bytes y ese es el rango de valores. Desde 1.2 elevado a la menos 38, o sea, números pues ya muy pequeños, hasta 3.4 elevado a la 38, que son pues decimales muy muy largos. Ahora, hay algo todavía más preciso, que te da mucho más decimales, que es el tipo double, ¿ok? El double, que es, pues básicamente es el flotante, pero con mucho más capacidad. Con el flotante nosotros utilizamos 4 bytes, estos 4 cuadritos, esos 4 bytes. Pero si te das cuenta, con el double ocupamos 8, el doble. Tenemos 8 celdas de memoria, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos aquí 8 celdas de memoria listas para un tipo double, ¿ok? El tipo double, básicamente, si esta cantidad podemos guardarla con un tipo flotante, esta cantidad de decimales, con un double, como es más grande, podemos guardar mucho, mucho, mucho más. Y por ejemplo, si estás haciendo cálculos matemáticos que necesitas que sea muy, muy, muy preciso, si no te alcanza, si tú piensas que estos números decimales que trae el flotante no son suficientes, pues dices, ok, voy a utilizar un tipo double. Y el double básicamente le agrega más decimales. ¿Por qué? Porque ocupa el doble de espacio. 4 bytes, con 4 bytes, recuerda, entre menos bytes, menos números podemos representar. ¿Ok? Con un byte solamente tenemos 8. ¿Ok? 8 bits. En esos 8 bits podemos representar cierta cantidad de números. Pero si obviamente tenemos más bytes, más espacio, podemos representar más cosas. Esa es la diferencia entre el flotante y el doble. Es lo mismo, números decimales, pero el flotante ocupa 4 bytes, que solamente puede representar cierta cantidad de números, y el double ocupa 8 bytes, es decir, el doble de espacio en memoria, pero te permite representar pues mucho más números, sobre todo números decimales, le da mucho más precisión a eso, ¿vale? También tenemos otros tipos de datos, como el long, por ejemplo. Este tipo long lo que hace es guardar números muy muy gigantes. Si te das cuenta, este ya ocupa 8 bytes. ¿Okay? Aquí está separado por arquitectura de la computadora, ¿no? Tenemos 32, tenemos 64 bits, pero básicamente esto depende también de la computadora, ¿no? Pero en esencia, si te das cuenta, el long en una computadora, pues que supongo yo que a lo mejor tienes tú, que es de las más actuales, que ya tienen una arquitectura de 64 bits, pues un long ocupa 8 bytes. Básicamente lo mismo que un double. Pero el long lo que hace es guardar números enteros. Números enteros, pero de ese largo, ¿vale? En el rango de este a este. ¿Ok? Si te das cuenta, es un número gigantesco. Gigantesco, gigantesco, gigantesco. Ahora, tenemos también tenemos el long, ya lo vimos. Tenemos el long long, que si te das cuenta, pues al menos en el tamaño de 32 bits, aumenta el doble. ¿Ya viste? Este es long y este dice que todavía, este es largo. Y este todavía es largo, largo. O sea, más largo todavía. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta aquí, en los rangos, estos cambian. Aquí nosotros teníamos desde este número a este número que empieza con el 2. Y aquí tenemos otro número. ¿Ya te diste cuenta? Esto ya está elevado al exponente 18. O sea, ya tenemos mayor números. Mayor rango de números. Tenemos también el long double, que es básicamente un flotante, un decimal, pero alargado muchísimo, ¿ok? Con este long. Entonces, si te das cuenta, solamente es la combinación y jugar con el tamaño y el rango, ¿ok? Entonces tenemos, recapitulando, tenemos tipo de datos numéricos, que en este caso es el entero, que guarda números enteros, utiliza 4 bytes o 4 celdas de memoria. Tenemos el tipo long, que ocupa 8 bytes. Tenemos el tipo short, que ocupa 2 bytes, es más pequeño. Tenemos el tipo flotante, que ya guarda decimales. Tenemos el double, que guarda decimales y guarda el doble que el flotante. Tenemos el long long, que guarda mucho más números, un rango más alto, más elevado. Y tenemos el long double, que básicamente guarda un rango muy elevado de números decimales. ¿Ok? A esto sí lo dejamos. Tenemos también tipo de dato char. ¿Ok? Char, que es básicamente pues caracteres. Podemos guardar letras. Podemos guardar, por ejemplo, números también, pero en forma de cadenas, ¿ok? No un número para poder hacer sumas. Si yo tengo un número char, esto es como si fuera texto. Si yo tengo un número int, con esto sí puedo hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Cuando es un tipo char, yo no puedo hacer eso. Si yo tengo esto así, un 5, yo no puedo hacer operaciones con ese número. Con ese número 5 yo no puedo. Tiene que ser de tipo entero, ¿vale?
Entonces, básicamente los caracteres guardan esto. Pero si te das cuenta, aquí dice que su rango de valores va de 0 a 255. Ok, lo que vamos a hacer, nos vamos a ir para acá. Vamos a buscar aquí justamente, vamos a ver, tabla ASCII. Ok, vamos a ver aquí tabla ASCII. Nos metemos a esta de tabla ASCII. Y si te das cuenta, aquí hay una tabla. Si nos damos cuenta, por un lado tenemos un número y por otro lado tenemos un carácter. ¿Okay? Por ejemplo, la letra A tiene el número 65, la letra B mayúscula 66, la A minúscula 97, la B 98. Si te das cuenta, a cada carácter, cada letra, cada simbolito le corresponde un número entero. Entonces, si nosotros nos vamos para acá, nos damos cuenta que el char ocupa un byte, es decir, solamente ocupa un cuadrito. ¿Y de dónde a dónde guarda? Guarda solamente, te digo, ceros y unos. Guarda del 0 al 255. Y si te das cuenta, regresamos a nuestra tabla ASCII. ¿En dónde empieza? Empieza desde el 0 hasta el 255. Quiere decir que realmente los caracteres guardan la tabla ASCII, ¿ok? Guardan esta codificación. Y básicamente nosotros no guardamos en la celda de memoria, no guardamos una letra, guardamos su número correspondiente. Y después de ese número lo pasamos a un número binario. Y como le estamos diciendo a la computadora, ok, tengo aquí un número binario, pero es de tipo carácter, entonces no lo interpretes como un número como tal, lo vas a interpretar como su carácter en la tabla ASCII, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo no sé, tengo el 67 en binario, imagínate que aquí tengo el 67, esto no es el 67, pero imagínate que sí lo es, ¿ok? Si yo le digo que es un entero, esto lo va a utilizar como un número 67, pero si yo le digo que sea un char, dice, ok, es un tipo de carácter, entonces esto, por así decirlo, va a la tabla ASCII, imagínatelo, y dice, ¿el 67 cuál es? Es la C. Entonces esto lo voy a guardar así, ¿sabes? Es una C, que lo guarda en números decimales, que al final de cuentas, digo, en números binarios, y al final de cuentas ese número binario lo pasa a un número entero, y ese número entero es su correspondiente en la tabla. ¿Ok? De esta forma funciona cómo se guardan las letras y los caracteres, porque no se guarda la letra así. Te digo que solamente guarda ceros y unos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, tenemos el carácter, ese carácter le corresponde un número, ese número, por ejemplo el 67, que era lo pasa a binario y ese binario es el que guarda aquí. Pero como le decimos que es de tipo carácter, lo interpreta como si fuera un carácter, como la letra C. Entonces, si te das cuenta, depende del tipo de dato, la interpretación que le da la computadora. Es muy importante los tipos de datos. Tenemos también otro que es el booleano, que básicamente guarda true o false. ¿Ok? True o false. 0 o 1. Y utiliza también solamente un byte. ¿Ok? Solamente un byte. Tenemos así, 0, 0, 0, 0, y al final un 1 o al final un 0. ¿Ok? De esta forma interpreta los booleanos, 0 o 1, ocupa un byte nada más de memoria. Y al final tenemos también los apuntadores, los punteros que guardan direcciones de memoria. ¿Ok? Tenemos direcciones de memoria. Utilizan 8 bytes, como aquí, como el double. Necesitamos 8 celdas de memoria, 8 cuadritos, para guardar una dirección de memoria. Estos son los tipos de datos, básicamente. Así es como funciona todo en memoria. Y bueno, pues el siguiente video va a ser de cómo imprimir, de cómo leer datos, entrada y salida de datos ya directamente en sí. Ya vamos a empezar a programar, vamos a empezar a hacer ejercicios y vamos a empezar con las estructuras, ¿ok? Esto es todo de mi parte, cuídate.